Buenos días, muchachos. Buenos días. Bueno, voy a revisar por acá la clase pasada. Bueno, habíamos hecho un ejercicio de máximos y mínimos. En resumen, voy a conectar esto de acá. Bueno, continuando, ya nos quedan unas pocas clases para abarcar los últimos temas. Bueno, haciendo un breve resumen de máximos y mínimos de una función, en este caso de dos variables. Pues se sintetiza en estos pasos. Primero, encontrar las derivadas parciales. Escribámosla de esta manera. Y igualarlas a 0. Esto se genera un sistema 2×2 en la mayoría de los casos y de donde se van a encontrar unos puntos críticos. Ya puede ser un x sub 0 y y sub 0, un x sub 1 y sub 1 o más. Es decir, puede ser solamente un punto o pueden ser más puntos, depende del sistema que se genere. Ya he encontrado los puntos críticos. Estos puntos críticos pueden ser máximos o mínimos, y eso cómo se determina con el criterio de las segundas derivadas parciales. Entonces, para ello usted tiene que calcular f sub xx, f sub xy, f sub y. Bueno, en términos generales, f y sub x también y f y sub y, aunque estos dos son iguales. Y evaluarlas en cada uno de estos puntos para luego determinar el d, que no es más que el determinante de la matriz dada por estas entradas. Bueno, y entonces aquí tienen en cuenta este dato y el de acá, siguiendo las definiciones presentadas en la anterior clase, estas condiciones. Para la gráfica, entonces también estos puntos máximos, bueno, aquí faltaría un valor más, y después de hacer este proceso, uno de estos puntos es un máximo, y las que estos son relativos o mínimo, entonces nos va a dar una información de la gráfica. Es decir, podríamos tomar este punto y encontrar en la función cuál es el máximo. El máximo, estos generan, ¿no? Pero el máximo relativo de la función es el punto de coordenadas x sub 0, y sub 0, f, evaluados en ese punto. Este ya es un punto de la superficie. Es un punto con 3 componentes. Igualmente, si es un mínimo. Eso nos va a dar una referencia de cómo son las gráficas cuando no podemos utilizar un software, ¿no? En principio. Pero pues uno acá se puede soportar desde GeoGebra o desde Octave.
para las gráficas que no se pueden hacer aquí en GeoGebra, porque generalmente se pueden trazar solo las polinómicas. Si queremos trazar una trascendental, una exponencial, una trigonométrica, combinaciones de las dos, entonces hay que utilizar este software. Eso sería entonces en torno a los ejercicios de máximos y mínimos. Vamos a abrir Larson por acá. Y nos vamos a ir a la página 300. Estoy mal, 1185. ¿Cuál es? Este es el tomo 1, perdón. Me gustaría que revisaran estos que están aquí, del 7 al 20, ¿no? Por ahora. Yo ya escojo algunos para la guía del viernes. Pero mientras tanto, vayan revisando del 7 al 20, ¿no? En este corte yo les entregaré una guía que tiene que ver con los temas que faltarían, que sería este tema de máximos y mínimos, multiplicadores de Lagrange y lo de integrales múltiples, lo que alcancemos a abarcar. ¿Qué página era esa, profe? Bueno, ¿Qué página era entonces la del aquí hay libro? varios. No son complicados, muchos de ellos son polinómicos, estos perfectamente se pueden trazar también en GeoGebra para que ustedes puedan verificar cuáles son los máximos o mínimos. Y aquí estos ya vienen con la gráfica, muchos de ellos, bueno, los dos últimos especialmente son trascendentales y estos sí sería interesante que los hagan en otro software, no necesariamente Octave, sino cualquier otro, ¿no? Para que corroboren también. Bueno, ¿cuál sería el proceso entonces? Espero hagan algunos de estos o estos dos, ¿no? Sería el proceso similar, derivar parcialmente, igualar a cero. Y pues cualquier duda que tengan, me la comentan, ¿no? En estos dos, pilas allí. De pronto lo saque también para la guía. Pero vamos a avanzar porque nos faltan varias cositas. Entonces, vamos a pasar a hablar de lo que es multiplicadores de Lagrange, que es otra forma de calcular máximos y mínimos cuando las funciones tienen ciertas restricciones. Bueno, y pues consolidamos también aplicaciones ya en este tema de multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué pasa? Voy a resumir un poco esta teoría. En cálculo multivariado, ¿no? Muchos problemas se modelan mediante una función, en este caso
puede ser una función que depende de x, y, o incluso en términos generales, este es como un tema que se puede generalizar a funciones de dos o más variables, cosa que la teoría de máximos y mínimos no se puede, ¿no? La teoría de máximos y mínimos solamente es para una función que depende de dos variables. Entonces, los métodos que mencioné acá, este método de acá, estos tres métodos, son para funciones únicamente de dos variables. Y este método de multiplicadores de Lagrange es un poco más general porque inclusive puede ser para una función de tres variables o más. Solo que estas ya tienen la restricción de que ya no se pueden graficar, ¿no? Y esa es la importancia de los multiplicadores, en parte de los multiplicadores de Lagrange. Pero, ¿qué se necesita para poder aplicar esto? Entonces, muchos problemas se modelan mediante una función de dos o más variables, donde, digamos que, donde las variables y parámetros están restringidos a ciertas condiciones matemáticas, las cuales también se modelan con otra función que la vamos a llamar, para ser coherentes, en el caso de una función de dos variables, con una función g de xy, pero no igual a otra variable, sino g de xy como si fuera una curva, ¿no? Como si fuera una curva en este caso, g de xy igual a 0. O si es una función de más variables, g de xy, z, etc. ¿Ya? Entonces, si el problema se modela con una función de dos variables, seguramente las características del problema que relaciona tanto las variables como los parámetros también estarán restringidas por alguna condición matemática, la cual se modela con otra expresión de la forma g de xy igual a 0, si es una función de dos variables, o g de xy, aquí me falta esto, g de xyz igual a 0, si es una función de tres variables. Entonces, en los problemas que vamos a analizar, aunque aquí lo estoy hablando en un aspecto muy general, ya vamos a identificar quién es la función, el modelo del problema, y quién es la restricción, así se llama también, la restricción. Esto tiene un nombre, ¿no? De manera formal, o en términos formales, ahorita escribimos ya la definición. AG se la conoce, AF se la conoce, en este caso, a Z igual a F de XY o a W. Se la conoce como función objeto, o sea, la función principal, y g de xy igual a 0, o g de x, y y z, si es una función de tres variables, igual a 0, se la conoce como función de ligadura.
Entonces, esta, vuelvo y repito, es una restricción, pero no va a ser otra función de dos variables. En este caso, esto recuerden que cuando se tiene una expresión que depende de x y está igualada a 0, no necesariamente y en términos de x, sino que cualquier expresión implícita representa una curva en el plano. Esta pues va a representar una superficie en el espacio, ¿no? Así que muchos de los problemas se centrarán en una función de dos variables y una restricción que va a ser una curva en el plano. Seguramente, dependiendo de las características del problema, habrá una función que depende de tres variables, aunque esto, vuelvo repito, no se puede graficar, ¿no? Esta de acá sí la podríamos graficar porque sería una superficie, ¿no? Ya depende del problema que vayamos a trabajar. Bueno, vamos a definir seguidamente lo que es la característica del método que vamos a utilizar. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a tomar un ejemplo de lo que sucede aquí, ¿no? Y luego defino, como para que entiendan lo que se va a hacer. Entonces, vamos a tomar este problema. Se desea maximizar el área de un rectángulo. Que se puede escribir en una elipse de ecuación x cuadrado sobre, esto incluso lo podría hacer en términos generales, pero tenemos este caso particular, 3 al cuadrado más y cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Bueno. Entonces, ¿no? La idea es esta. Tenemos esta elipse, podríamos hacer la gráfica. Bueno, a ver. Gabriela Moreno. Aquí, profe. Gabriela Moreno. ¿Sí me escucha, profe? No está Gabriela Moreno. Profe, Gabriela Moreno sí habló. Sí está respondiendo, profe. Profe, ¿será que sí nos está escuchando a todos? Muchachos, está con el volumen apagado, ¿sí miran? Al lado de la fecha, ¿sí miran que Uy, tiene, ahí ya lo subió. qué bruto. Ya me di cuenta. Gabriela, Aquí, profe. listo. Pero no me había acordado que ayer bajé el volumen a esto. Bueno, esta es una elipse con centro ¿en dónde? ¿En qué punto mejor? 4. Gabriela, ¿en qué punto? El centro de esta elipse. ¿En 4? A ver, a estas alturas de varias variables y no sabemos quién es el centro de esa elipse.
¿Quién es el centro de esta elipse? 3,4. 3,4. No, 3,4 no. Bueno, se olvidaron. Recuerden que este es la semilongitud del eje en X y esta es la semilongitud del eje en Y. O sea, en otras palabras, esta es la longitud del eje en Y, pero dos veces, ¿no? O sea, si tú quisieras mirar la longitud que tiene la elipse en torno al eje Y es de 8, la longitud que tiene la elipse en torno al eje X es 6, ¿no? Solo que este 3 se cuenta desde el centro de la elipse hacia su derecha y hacia su izquierda. Este 4 se cuenta desde el centro de la elipse hacia arriba y hacia abajo. Entonces, para que no se olviden. Miren que ya hemos hablado bastante de funciones, de secciones cuádricas. Bueno, entonces, para que, por favor, recuerden. Miren que aquí X no está restado nada, sumado nada, y acá tampoco Y, ¿no? Entonces, la diferencia es, les voy a escribir en términos generales, y luego tendré que borrarla, pues espero que, bueno, la voy a escribir por acá arriba. Esta es la forma canónica de una elipse. Incluso se utilizan las letras por convención H y K, nada más, ¿no? Sobre A al cuadrado sobre B al cuadrado, igual a 1. Cuando aparezca algo así, ustedes tienen que de una vez determinar que esto es una elipse, que esto es positivo. Si este fuera negativo, entonces va a ser una. Si esto fuera negativo, ¿qué sería? ¿Mm? Una hipérbola. Una hipérbola, muy bien. Entonces, esto es positivo, es una elipse. Generalmente A y B deben ser distintos de cero. Deben ser diferentes, perdón, los dos. Obviamente distintos de cero, ¿no? Diferentes. Cuando son iguales, ¿qué sucede? Esta elipse se convierte en una circunferencia, ¿no? En este caso, como son diferentes, estamos hablando en términos generales, esto se llama elipse. Con centro en H, K. Y el centro, H, K, este se lo ubica acá en el plano, y ya que, por ejemplo, usted tenga determinado el centro, de allí, ¿cómo trazo la elipse? Es muy fácil, ¿no? Desde aquí tengo que contar ciertas unidades hacia la izquierda y cierta cantidad de unidades hacia la derecha. ¿Cuántas cantidades? ¿O cuántas unidades? Pues lo que diga A, ¿no? Entonces, si fuese 3, pues 3 para acá y 3. ¿Y cuántas hacia arriba? Lo que diga B, ¿no? B unidades hacia arriba, B unidades hacia abajo y luego traza la elipse. Pero ¿qué pasa en este caso? Aquí X no está restado nada, Y no está restado nada, por lo tanto se supone que el centro de la elipse es el punto 0,0, o sea, está aquí. Y de aquí cuenta 3 unidades hacia la derecha y me quedarían menos 3, hacia la izquierda, perdón, y 3 unidades hacia la derecha, ¿no? 3 unidades hacia la izquierda, menos 3, 3 unidades hacia la derecha, 3. Y 4 unidades hacia arriba, bueno, quedaría por acá arriba, y 4 hacia abajo. Entonces, esta se conoce como elipse con eje mayor sobre el eje Y, ¿no? Y ahí uno lo que hace es trazar, pues, la elipse. Casi que se parece a una cirugía. Bueno, yo aquí no lo puedo trazar muy bien por este lápiz que es medio, puedo utilizarlo. Vamos a ver si puedo soltar más esto. Bueno, más o menos esa es la idea, pero esta pasa por 3. Es una elipse. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, este era más arriba, ¿no? 3, 4. Por eso no sale tan chévere. Bueno. Entonces voy a bajar un poco esta gráfica. Porque la idea es hacer el dibujo de la situación que quiero analizar. Bueno, vamos esto. Vamos a hacer aquí. A ver.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 por acá. 2, 3. 1, 2, 3. Allí. Uy, qué feo que quedó esto, pero bueno. Entonces, esa es la elipse y lo que se quiere maximizar es el rectángulo que va aquí dentro. Este problema inclusive se lo puede tratar también en cálculo diferencial, ¿no? El problema se lo puede tratar allá también. No sabemos cuál es el rectángulo máximo que se puede escribir, pues el rectángulo puede ser de pronto este que estoy trazando por acá. No va a quedar seguramente bien trazado, pero voy a tratar aquí. Listo, esa es la idea del rectángulo. Pero no sabemos si es este o inclusive puede ser un poco más ancho o más largo, no sabemos, ¿no? Entonces la idea, lo que conocemos es la restricción. A este se le conoce como restricción, entonces en este caso, esta será la función de ligadura o simplemente la ligadura. Esta es la ligadura, ¿no? La restricción, que les decía acá. ¿Y cuál será la función objetivo o objeto? Bueno, y miren, esta función de ligadura aparece en las dos variables, por lo tanto, en términos generales, esta representa, este es un caso particular, mejor, de la generalidad de ligadura G de XY igual a 0. Eso es una forma de escribirlo, ¿no? G de XY igual a 0. Igual este 1 puede pasar a este lado a restar. ¿Y quién sería G de XY? Pues esto menos 1, ¿no? Pero por ningún lado aparece Z. La función objeto, por ende, debe ser una función Z que depende de X y Y. ¿Quién me dice quién será la función objeto aquí, en este problema? ¿Mm? Andrea. El área del rectángulo. Exacto, lo que queremos maximizar, lo que se desea maximizar, o sea, el área del rectángulo. Pero entonces, Andrea, matemáticamente, ¿quién sería? A ver, ¿qué escribiríamos aquí? Base por altura sobre 2. Bueno, primero te corrijo, ¿no? Verás que es un rectángulo, no es un triángulo. Bueno, en parte, ¿Verdad? pues, es base por altura. X más y al cuadrado de pronto. Bueno, este base tiene que ser necesariamente, y esta altura, bueno, este producto debe ser necesariamente algo que depende de X y algo que depende de Y. Entonces, ¿quién sería? Miren, aquí está. ¿Qué variables tendría este rectángulo? X y Y, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, verán, ¿qué se hace, no? Este casi es una modelación matemática. Podemos fijar este punto de aquí, ¿ya? Y este punto de aquí es el que va a ir cambiando. Y no sabemos quién es, X, Y. Puede que queda, ya vuelvo y repito, puede que el rectángulo máximo de pronto sea un poco más largo o pueda que sea más ancho. En conclusión, fijan un punto, porque este es el que puede ir variando. En algún momento, cuando este punto llegue aquí o acá, ¿ya? Ese punto va a tener o va a generar la máxima área. Entonces lo que está variando es este puntito, donde de aquí a acá, pues vale X, ¿no? Y de aquí a acá, pues vale Y. Pero pilas que a mí me interesa
Ya determiné las variables, miren, X y Y. Pero a mí me interesa esta área. Entonces ahí, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Z igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la base de ese rectángulo? Tomemos que la base sea esto. ¿Cuánto vale entonces? ¿Qué me quiere decir? 2X. 12x, muy bien, 2x. Miren, pues aquí, pues obviamente por el dibujo, pues quiere decir, bueno, esto no es igual a lo de acá. Es porque el dibujo está mal hecho, ¿no? Si el dibujo estuviera bien hecho, esto es totalmente simétrico. Si esto vale x, entonces para acá también vale x. Sería 2x, pues porque es la misma base. Por la altura, y la altura del rectángulo sería también 2 veces y. O sea, que la función objeto, en resumen, es z igual a 4x por y. Ligadura y función objeto. Ahí están las dos. Y es un problema que se puede trabajar también en cálculo diferencial. ¿Y qué pasa? Verán, ¿qué sucede aquí, no? Resulta que ya en el proceso, aunque esto pues nosotros lo que voy a hacer aquí es para generar la teoría como tal, ¿no? Y yo les había dicho que por favor vayan revisando también el libro de Larson, ¿no? Es un problema que ahí también lo presenta. Y es interesante, pues por eso también cojo este ejemplo. Pero ahorita vamos a resolver los que estén propuestos más adelante. Bueno, entonces la idea de este ejemplo es que usted reconozca cómo son los multiplicadores de Lagrange y en este caso las funciones que lo componen, como la función objeto. La función objeto siempre va a ser el modelo matemático que quiero maximizar o minimizar. Y entonces a veces lo vamos a conocer o a veces hay que generarlo, lo que es la modelación matemática, ¿no? Entonces cuando hay que generarlo es un poquito más duro porque hay que hacer un dibujo geométrico, mirar los datos que nos dan y ustedes saben que cuando hacemos el proceso de modelación, pues toca tener mucho cuidado, ¿no? No es que sea tan inmediato. O a veces, depende del problema, pues esto lo van a dar. Y la ligadura, pues en ocasiones también, como en este caso, la pueden dar inmediatamente o en otros casos también habrá que modelarla. Entonces, ahí es el detalle de esto. Pero bueno, por ahora este problema es para que entiendan quién es la función objeto, quién es la función ligadura. Y ahora, ¿qué hago? Entonces, ¿cuál es el método, ¿no? A seguir. ¿Cómo encontrar el máximo teniendo en cuenta esta ligadura? Miren, si nosotros, ¿ya? Esto es una superficie. No necesitamos tampoco graficar la función objeto. Aquí ya en los problemas no vamos a necesitar graficar. ¿Qué vamos a necesitar? Encontrar el máximo y el mínimo para dar solución, perdón, a este problema, ¿no?, de optimización. Necesitamos darle solución. Entonces la gráfica no va a ser necesaria. Pero ¿cuál es la idea del proceso para poderlo comprender? En principio se toma la función objeto y se calculan curvas de nivel. Entonces se calculan o se trazan, si quieren, curvas de nivel de la función objeto. Usted recordará que una forma de generar las curvas de nivel era dando valores fijos a z. Y los habíamos representado con la variable o el parámetro k, ¿no? K1, K2, bueno, etc. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Y entonces, bueno, 0 no puede ser porque si z vale 0, entonces aquí no nos va a generar nada, nos va a generar un punto, el punto 0, ¿no? Pero si z vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, entonces
vale 1, por ejemplo, vale 2, vale 3. Pues aquí estamos tomando valores enteros, ¿no? Puntos suspensivos. Y usted va a ir reemplazando, ¿no? Entonces, si z vale 1, va a tener 4xy igual a 1. Y entonces va a tener, pues, lo que va a ir generando son hipérbolas. O, un poquito más, más puntual, va a ir generando este tipo de gráficas. Y igual a 1 sobre 4x. Y esta, pues, ya es una curva en el plano, ¿ya? ¿Y qué curvas son? Realmente son, tienen la misma forma de la función 1 sobre x, ¿no? La función 1 sobre x, más o menos, aquí voy a hacer un dibujo como rápido. La idea es que hacer alcanzar todo aquí. Miren, aquí un pequeño dibujo. Entonces, ustedes recordarán que las gráficas de estas funciones son de este estilo, ¿no? Una rama para acá, otra rama para acá. Bueno, si en vez de 1 reemplazo por 2, por 3, por 4, y entonces se van a ir generando unas ramas así, así, y ahí voy a ir generando, en otras palabras, las curvas de nivel de esta función. Y entonces, la idea es que estas curvas se tracen acá, junto con la elipse. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, uno puede ir trazando esta primera, luego con k igual a 2, luego, entonces va a ir generándose por acá, ¿no? Voy a hacer como la idea de esas, voy a trazar esas curvas de nivel por acá, con azul. Entonces, puede que esta sea la primera curva de nivel, después otra va a ser así, después otra, y va a haber una en que precisamente esta, estoy trazando, va a pasar por este punto XY. O sea, no por este punto XY, sino que va a haber una curva que va a ser tangente. Esta va a ser tangente a la ligadura, o en este caso, a la elipse. Y esa es la que me interesa. ¿Ya? Esa es la que me interesa. Pero me tocará ir trazando todas las curvas de nivel hasta encontrar la que roce a la ligadura. ¿Y cómo hago eso? Pues no sé, ¿qué tal? Me demoraría mucho tiempo haciendo eso, pues por ensayo y error. No sería lo adecuado. Y otra forma es mirar, ¿no? Gráficamente a ver si realmente la corta o corta en 2 puntos. Bueno, aquí el dibujo no está bien, pareciera que cortara en 2 puntos. No, realmente corta en un solo punto. O sea, vamos a buscar aquella curva de nivel que sea tangente a la elipse, en este caso, ¿no? Entonces se va a buscar esa curva de nivel. ¿Cuál método se podría aplicar directamente y no hacer un proceso de reemplazo, ¿no? Y verificar gráficamente? Pues eso sería casi que una tarea muy dura, ¿no? De hacer. Entonces, ¿cuál creen que sería una opción? ¿Cómo determinar un método para encontrar la curva de nivel tangente a la ligadura? ¿Qué concepto matemático podría utilizar de los que ya hemos hablado? Profe, Bien. pues creo que vendrían a ser la integral de B, integral todavía. El gradiente, Exacto, el gradiente. Listo, el sí, los gradiente. gradientes. Porque por lo que yo había mencionado muy atrás, ¿no? Y yo es algo que expliqué cuando empecé a hablar de gradiente. El gradiente siempre va a ser un vector normal, ¿no? A una curva de nivel, ¿ya? Y entonces en este punto, aparte de ser normal, va a ser como perpendicular a la tangente que pasa por aquí, ¿ya? Y entonces la idea es esa, encontrar el gradiente de esta curva. Entonces, el proceso, lo escribo aquí, se realiza en base al gradiente. Entonces, ¿qué sucede? Porque, lo escribo aquí, en el punto
Pongamos un punto fijo. Donde la ligadura y la curva de nivel son tangentes, los vectores gradientes serán paralelos. O sea, miren, pasa esto, ¿no? Aquí en este punto, mirándolo gráficamente, notamos que la curva de nivel y la ligadura son tangentes. ¿Y qué pasa con sus gradientes? ¿No? Recuerden que los gradientes son vectores normales a la curva de nivel. Pero entonces, ¿qué pasa? Si las curvas son tangentes, entonces sus respectivos gradientes van a ser paralelos, ¿ya? Esa es la idea de acá. Sus vectores gradientes serán paralelos. Porque recuerden, un gradiente no es un vector tangente, ¿no? Un gradiente es un vector normal a una curva de nivel. Entonces, como en este punto ambas son tangentes, pues precisamente sus vectores gradientes serán paralelos. ¿Eso qué significa matemáticamente? Matemáticamente significa que el gradiente, cambiemos de color, está feo, de la función f, de la función objeto, va a ser igual, como son paralelos, o sea, va a ser un múltiplo escalar, y entonces vamos a utilizar lambda para que sea el múltiplo escalar del gradiente de la ligadura, que es G. La había escrito con G minúscula. Listo. Y esto es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Igualdad. Y entonces, esto que está aquí, el gradiente de f, ¿quién es el gradiente de f? ¿Cómo me quedaría esta ecuación ya escrita con los componentes de cada gradiente, pero en términos generales? ¿Quién sería el gradiente de f? A ver, por acá, otro chico, ahora sí han estado muy juiciosos con la pilas, que al principio lo que yo hice fue no llamé lista, pero si se dieron cuenta, no, hice ¿cómo se llama esto? Un pantallazo, ¿no? Bueno, aquí quedó. Juan Arellano. Juan Arellano. Sí, profe. Buen día. Bueno, buenos días. Aquí está esta igualdad, ¿no? Pero entonces ya un poco más puntual con los componentes de cada gradiente. ¿Quién es el gradiente de f? ¿Quién es el gradiente de f? En términos generales, ¿quién era? 2x sobre 9 vendría a ser. Bueno, sí, 2 no menos de x. Bueno, yo decía en términos generales porque esto lo vamos a aplicar ahorita como teoría, ¿no? El gradiente de f es un vector, ¿no? Que está compuesto por las derivadas parciales. F sub x, F sub y, ¿no? Y lo mismo para acá, lambda, y acá también. El gradiente de g, pues va a ser también un vector compuesto por las derivadas parciales de g. O sea, g sub x, g sub y. Entonces, miren, esta igualdad, ya en términos de componentes, porque los gradientes son vectores, quedaría de esta forma. Y esto, a su vez, entonces de aquí en adelante, en vez de aplicar esto o esto, van a ir directamente a este sistema. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Dos vectores serán iguales cuando sus respectivas componentes son iguales. Entonces, antes de pasar acá, aquí puedo hacer este paso, ¿no? F de x, f de y. Este escalar entra a multiplicar. Y ya, estos vectores van a ser iguales si y solo si las componentes son iguales. Entonces, aquí se va a generar este sistema.
la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a x. Y a su vez, f sub y va a ser igual a lambda g sub y, ¿no? Por esto. Y este es el sistema que ustedes deberán resolver. En este caso, el objetivo va a ser encontrar, como esto ya es un sistema 2×2, entonces de aquí ustedes van a encontrar uno o más puntos, ¿no? Ya depende de lo que den. Y estos puntos, pues precisamente esos puntos van a ser aquel valor o aquellos valores donde la función va a tener un máximo o un mínimo. ¿Ya? O sea, estos van a ser máximos o mínimos relativos. Relativos. Bueno. Aquí algo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué puede suceder aquí? Si salen dos puntos, no es que sea... si salen dos puntos o más, entonces, ¿cuál de ellos va a ser el máximo o cuál de ellos va a ser el mínimo, no? Ese problema aquí se soluciona, aunque ya escribo todo esto de manera ya detallada, ¿no? Con todo el método. Entonces, si de aquí le dan dos o más puntos, ¿usted qué tiene que hacer? Evaluar f, la función original, en estos puntos. Entonces, el más grande de ellos es el máximo, o es el que genera el máximo, y el más, y en este caso, como ya lo estamos evaluando, perdón, en la función, ya sería el máximo, ¿no? F de x sub 0. Y el más pequeño es el mínimo. Entonces, aquí ya no hay criterio de la segunda derivada, nada por el estilo. Ya sabemos que se van a generar aquí unos puntos, solo que, ¿cómo saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo? Pues evalúo f, ¿ya? El más grande, si me dan dos o más puntos, yo evalúo la función. Si la función me da un número más grande, pues entonces allí ese es el máximo. Y el más pequeño de ellos, pues va a ser el mínimo, ¿no? De f. Siempre bajo esta ligadura, ¿no? Bueno, entonces esa sería como la forma de resolver este problemita. ¿Quién sería entonces el punto donde este rectángulo tendrá el área máxima? Y pues si consigo ese punto, pues consigo las dimensiones del rectángulo. Entonces nos falta resolver. Esta es como la parte ya teórica, pero se hizo a partir de ese mismo problema como para que lo entendieran, ¿no? La misma situación lo haremos en las demás funciones. Obviamente no vamos a trazar todo esto, no vamos a trazar curvas de nivel, sino que tenemos que identificar la ligadura, tenemos que identificar la función objeto y luego pasaremos a este método. ¿Ah? A este método. Y entonces aquí, este lambda tiene la particularidad de ser precisamente un escalar o un multiplicador de Lagrange. A este se lo conoce como multiplicador de Lagrange, que fue quien lo desarrolló. O sea, quien desarrolló este método, ¿no? Fue Lagrange. Es uno de los contribuidores del cálculo también. Entonces, por eso se llama a esto multiplicadores de Lagrange, pues precisamente por este escalar, ¿no? Lambda. En el proceso vamos a encontrar lambda, seguramente, pero el objetivo no es como tal lambda. Ese lambda dentro del proceso nos va a ayudar a encontrar estos valores, ¿ya? Un punto, dos puntos, si sale un punto, pues listo. Y estoy buscando el máximo, pues ese punto va a ser el máximo. Evaluamos la función y ese va a ser el máximo. Si sale solo un punto y el problema se centra en el mínimo, pues entonces ese punto directamente va a ser el mínimo. Bueno, faltaría resolver nuestro problema como tal, pero hasta allí ese sería como el proceso teórico que vamos a utilizar. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí.
Todavía falta resolver este. Para nuestro problema, apliquemos eso. Uy, corrección. Entonces vuelvo y resumo. Necesito la función objeto, que ya la tenemos, que es z igual a 4xy. Esa es la función objeto. Y necesito la ligadura, que es la función restricción. Es la elipse, x cuadrado, 3 al cuadrado, más y al cuadrado, 4 al cuadrado, igual a 1. Listo. Ya no necesitamos volver a graficar esto, nada por el estilo. ¿Qué debo hacer seguidamente? Recuerden que esta es f, ¿no? Y que esta es g. Entonces, si comprendieron lo que hablé acá, en este ejemplo, ¿qué debo calcular? A ver, estén atentos. Gamadiel. Bernal. ¿El gradiente, profe? Listo, ¿el gradiente de quién? De x cuadrado sobre 3. Bueno, de las dos, ¿no? Entonces, dime, Gabriel, ¿quién es el gradiente de f aquí? Voy a quitar esto, ¿por qué? ¿Quién es el gradiente de f? Gabriel, Gamadiel, Bernal. 4y, 4x. Listo. Sí, la derivada parcial de f con respecto a x, pues es 4y, y con respecto a y es 4x. Muy bien. Primero calculamos los gradientes. Gradiente de g, ¿quién es? 2x sobre 3 al cuadrado, Bueno, sobre 9, pongámosle. 2y sobre 16. Listo. Listo, ese es el gradiente, ¿ya? Derivar esto parcialmente con respecto a x va a dar esto, y con respecto a y, pues lo de acá. Ahora, aquí se puede simplificar, bueno, lo podemos dejar allí, no hay problema. Bueno, entonces la teoría nos dice que debemos hacer este proceso directamente. Entonces, aplicando el método de multiplicadores de Lagrange, nos quedaría este sistema. Seguramente un sistema. Ah, y aquí me faltó algo. Aquí falta una, ¿no? Aquí también se incluye, por favor, también lo incluyen allá, perdón. Ya me estoy aquí confundiendo. Bueno, este sistema, en este caso, debe tener 3 ecuaciones. Falta una, ¿no? Es la que me faltaba. Falta la ligadura. G de XY igual a 0. Entonces, esta también se incluye. G de XY igual a 0. Es un sistema que va a tener 3 ecuaciones. ¿Por qué? Porque hay 3 incógnitas. Empezando por lambda, aunque ese no nos va a interesar sus resultados, lo vamos a encontrar, pero igual su resultado no va a ser de mucha aplicación, sino los puntos, ¿no? Pero entonces van a haber 3 incógnitas. Lambda, el valor de x y el valor de y. Por eso debe haber un sistema con 3 ecuaciones. Aquí me faltaba g de x. Entonces acá nos quedaría, aplicando esto, f sub x, entonces la derivada parcial de f con respecto a x, que sería 4y, igual, y aquí sería lambda, ¿ya? Lambda, no se olviden, aquí ya aparece lambda, por la derivada parcial de g con respecto a x, que vendría a ser 2x sobre 9. Primera ecuación. La otra sería 4x igual, vuelve y repite, lambda, 2y sobre 16. Esta sería la segunda ecuación. Y siempre va a ir la ligadura acá como tercera ecuación. Entonces la ligadura es la misma.
x al cuadrado sobre 9, pongámoslo así, más y cuadrado sobre 16 igual a 1. Entonces, este representa la tercera ecuación. Listo, tenemos el sistema 3 por 3 y el objetivo es resolver este sistema. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues lo que se hace, el lambda precisamente hace este papel. Bueno, habrá diferentes formas de resolverlo, pero una de ellas es despejar, ¿no? O puede hacer de aquí despejar y reemplazar y en este caso, y luego utilizar la tercera ecuación para encontrar ya la variable. O la otra es despejar lambda de las dos e igualar y encontrar una variable. Entonces veamos a ver qué nos resulta aquí. Vamos a despejar lambda de 1. Bueno, aquí hice un poco de álgebra. Lambda nos quedaría igual. Vamos a simplificar también. Quedaría 4 medios, o sea, 2 por y. Y ese 9, ¿no? 9 por 2, o sea, 18. Ustedes me ayudarán aquí a ver. Entonces quedará 18 en los números. Quedaría y por acá y dividiendo x, ¿no? Este pasa a dividir, este pasa a multiplicar, y sobre x. Lambda de 2 quedaría lambda igual a, juega, 2 pasa a dividir, quedaría 2 por 16, o bueno, 32, ¿no? 32. Y x sobre y. Listo. Bien, ahí está. Entonces, y como estas dos valen lambda, podemos igualar por tricotomía los extremos. Entonces nos quedaría 18y sobre x igual a 32x sobre y. Es decir, que aquí nos quedaría 18y al cuadrado igual a 32x al cuadrado. Esto se puede simplificar. Quedándonos entonces y al cuadrado igual a 32 sobre 18 x al cuadrado y al cuadrado igual a no, dejémoslo así. Bueno, aquí simplifiquemos 32 sobre 18 mitad de 32, bueno, 16 9 8 tercios, ¿no? Ahí me ayudan con las cuentas. Sí. No, estoy mal. Mitad de 16 sí tiene, pero mitad de 9 no. Tercera. No, 16 novenos nos quedan, ¿no? No se puede hacer más. X al cuadrado. ¿Perdón? ¿Se puede dejar la y igual a 4 tercios de x? ¿O debe ser y al cuadrado? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, se podría simplificar más, se podría sacar raíz. No, no, porque, verás, aquí una cosita, ¿no? No vamos a simplificar, a despejar y como raíz cuadrada, listo, aquí saldría 4 y 3, porque el objetivo, hasta allí todavía no he encontrado, el objetivo es encontrar el valor de y el valor de x, pero nos falta utilizar la tercera ecuación. Entonces, mira, la tercera tiene y cuadrado, ¿ya? Sobre 16, incluso aquí, la tercera tiene y cuadrado sobre 16. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Pasar este 16 acá y lo voy a reemplazar por x cuadrado sobre 9, ¿no? Mira, coincidencialmente, este y cuadrado sobre 16 es el mismo x cuadrado sobre 9 y resultó de lo de acá arriba. Entonces, esto lo voy a reemplazar en la tercera. Porque si hacemos lo que tú dices, será más largo y entonces se complicará un poco. Entonces, esto reemplazamos en 3
Es decir, a ver, perdón por el desorden, pero quiero utilizar este espacio. Pasamos de este lado y lo reemplazamos en 3, quedándonos x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 16 es el mismo x cuadrado sobre 9 igual a 1. Ya todo nos queda en términos de x. Subamos un poco esta pizarra. Y por ende, aquí nos quedaría 2 veces, o 2 novenos mejor, de x al cuadrado igual a 1. Y de aquí sí ya despejamos el x cuadrado correspondiente y nos quedaría 9 medios, de donde x es igual a más o menos, ¿no? Raíz de 9, que sería 3, sobre raíz cuadrada de 2. Y ese sería el valor de x, ¿no? Más o menos. Hay dos valores aquí. ¿De dónde entonces vamos a utilizar, ¿no? Cualquiera de estos x? Pero ¿qué sucede? Y aquí pues tengo que descartar uno, ¿no? Al ser un problema geométrico, aunque aquí está el x tanto positivo como negativo, sí vale, pero el x representa una longitud al hablar de un rectángulo, ¿ya? Entonces aquí el x debe ser estrictamente el positivo. 3 sobre raíz de 2. El negativo lo descarto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de longitudes. Listo, si x vale 3 sobre raíz de 2, entonces reemplazo en y igual, estamos haciendo todo el proceso, en y cuadrado igual a 16 novenos de x al cuadrado. Entonces aquí lo reemplazamos, nos quedaría 16 novenos x al cuadrado, que es este, no lo reemplazo acá, sino 9 medios. Este y este se va, y 16 medios sería 8. Y y es igual a raíz cuadrada de 8. Sería más o menos también, pero nos quedaría así, ¿no? Raíz cuadrada de 8. Positivo, pues porque también es una longitud. Luego, solo hay un valor, hay un punto, ¿no? Luego, el punto, en este caso, solo se genera un punto. Tiene estas coordenadas. En x, ¿cuánto nos dio x? 3 sobre raíz de 2. No voy a poner 9 medios porque este es al cuadrado, ¿no? 3 sobre raíz de 2 y esto es raíz de 8. Y este necesariamente va a ser el punto que genera el máximo en F. Pero el problema que nos está preguntando, se desea maximizar el área de un rectángulo en una... Bueno, aquí como que no nos hicieron la pregunta, pero pues obviamente uno puede responder que quién será el área máxima o qué longitudes generan el área máxima. Podemos responder esas dos preguntas, a pesar de que no se las había formulado. Entonces, primero, las dimensiones del rectángulo deben ser largo y donde llamémosle largo y ancho, ¿no? No le pongamos alto, sino o bueno, las dos dimensiones. ¿Cuáles serían entonces las dimensiones? Tomemos este como esto tomémoslo como el largo, ¿no? El largo tomémoslo como a y. Bueno, esos son aspectos, pues, como básicos. Pero, entonces, ¿quién sería el largo? ¿Cuánto valdría? De todo el rectángulo. ¿Quién me dice?
sea, esto de aquí lo voy a llamar el largo. Y a esto llamémosle el ancho. Entonces, ¿cuánto vale el largo, chicos? 2 raíz de 8. 2 raíz de 8. Y el ancho lo vamos a tomar sobre x 2 veces 3 raíz de 2, o sea, 6 raíz de 2. Y listo. Esas son las dimensiones del rectángulo que dan la máxima área. ¿Quién es la máxima área? Si también me la pidieran. Pilas, ¿no? La máxima área, pero restringida a la elipse, ¿no? O sea, que está inscrita en la elipse. El área máxima, entonces, va a ser z igual, que así lo he llamado, a 4x por y. Entonces, el área máxima en este caso va a ser 4 veces x, aquí sí normal, no, pilas, 3 raíz cuadrada de 2 por raíz de 8. No vaya aquí a reemplazar, ¿no? O, si no quiere, pues entonces este por este va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, yo aquí utilizo el modelo 4 veces xy, pero el x y el y van a ser estos de acá. Si no quiero utilizar este, entonces z igual a la multiplicación de estos dos nos va a dar lo mismo. Es decir, 4 por 3, 12. Raíz de 2, raíz de 8. Es decir, 12 raíz de 8 sobre 2, raíz de 4, es decir, 12 por 2, es decir, 24. Miren cómo salió ahí de bonito esas operaciones, ¿no? 24 unidades cuadradas. Listo. Esa es la máxima área de rectángulo que se puede inscribir dentro de esta elipse. Esos son multiplicadores de Lagrange cuando hay siempre una ligadura o una restricción. ¿Alguna pregunta? Profe, ahí no es 6 sobre raíz de 2 y el otro no es 2 raíz de 8. A ver, rectifico. ¿En dónde? ¿Aquí? Sí, porque usted da 2 raíz de 3 sobre 2 lo iguala a 6 sobre raíz sobre 2 y en la multiplicación pone 3. A ver. Aquí al reemplazar, o sea, estos no van, me dices. Aquí es el error que tengo. Sí, porque el ancho es 6 sobre raíz de 2 y usted pone 3 sobre raíz de 2. Ah, no, Y mira, el mira. 2 raíz de 8 por 2. Sí, sí. Lo que pasa es que yo lo acabé de mencionar, ¿no? Cuando quieren calcular la máxima área, ¿tú qué puedes hacer? Multiplicar estos dos, ¿sí o no? Largo por ancho. Y si los multiplicas, ¿qué te va a dar? 6 por 2, 6 por 2, 12. En el denominador, raíz de 2 y en el numerador, raíz de 8. O sea, si multiplicas estos dos, vamos a llegar a este valor. Lo puedes hacer. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Yo no utilicé el largo y el ancho, sino que utilicé la función objeto, la que habíamos formulado al principio, ¿ya? La utilicé la función objeto. Entonces, si voy a utilizar la función objeto, x es este y y es el de acá, ¿no? El largo y el ancho, ¿no? Pilas, aquí no estoy diciendo que el largo sea y, estoy diciendo que el largo está sobre y que el ancho está sobre x. El largo por eso es 2 veces y el ancho es 2 veces x. ¿Sí me entiendes? O sea, utilicé el modelo, pero si utilizo el modelo, debo utilizar el x correspondiente y el y. Pero si tú no quieres utilizar el modelo, entonces, y quieres encontrar la máxima área, pues multiplica los dos. Directo. Pero por ambos lados voy a llegar a este mismo valor. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces así quedaría ese problema y ya definido, si tienen alguna pregunta, pues la formulan. Y si no, pues voy a consolidar ya el método de multiplicadores de Lagrange.
Bueno, ya generalizado, ¿no? Bueno, a ver. Por acá. Supongamos que F tiene un mínimo o un máximo sujeta esta función, pues, ¿no? A la ligadura. Recuerden que ligadura es como sinónimo de una restricción. G de X, Y igual a C. Puede ser 0 o puede ser un número también. ¿Listo? Yo anteriormente lo había dicho 0 porque puede pasar el número restar, ¿no? Y, o puede ser cualquier constante. ¿Sí? Donde F y G tienen primeras derivadas parciales continuas y F tiene un extremo en el punto X sub 0, Y sub 0, sobre la curva G de XY igual a C. Además, el gradiente de F y el gradiente de G son distintos de 0. Son no nulos. Entonces, para hallar, esto que está aquí es todo lo que observamos acá, ¿no? En este ejemplo es fundamental. Entonces, ¿qué dice? Necesariamente la función f, la función objeto, debe ser tangente, o sea, deben tener un punto en común, ¿listo? Este punto debe existir, va a existir, solo que no sabemos dónde está ubicado, pero siempre va a existir. La ligadura debe ser una función diferenciable y sus derivadas parciales deben existir para que exista el gradiente. Igualmente, la función objeto debe ser diferenciable, sus derivadas parciales deben existir y además, pues, deben ser continuas, ¿no? Para garantizar todo esto que aquí analizamos, ¿no? Si no, esto, pues, no se podría cumplir. Bueno, pero igual, en este caso y en este curso, pues, es cómo aplicar, más no entrar en detalles sobre, bueno, la existencia, la diferenciabilidad, etc. Se supone que todos los ejemplos que estamos trabajando cumplen ya o van a cumplir con estos requisitos, ¿listo? Pero como es un teorema, pues igual se ubica todo, ¿no? Entonces, para hallar el mínimo o el máximo de f, basta seguir los pasos que se indican a continuación.
Entonces, primero, pilas que estoy consolidando lo que acá hablé de forma suelta y acá pues ya de forma restringida. Entonces, resolver simultáneamente las ecuaciones, o mejor, resolver el sistema dado por esto, ¿no? Lo que habíamos hecho. Entonces hay que resolver este sistema de 3 ecuaciones. Y el paso 2. Evaluar f en cada uno de los puntos solución obtenidos en el paso anterior o en el paso 1. El mayor de esos valores, si es que salen más de uno, ¿no? Da el máximo de f sujeta a la ligadura g de xy igual a c. El menor de ellos da el mínimo. Bajo la ligadura. Listo, ese sería el proceso entonces resumido, casi como un teorema. Lo que acabamos de hacer en el ¿no? Problemita. Muy bien. Aplicaciones. A ver, vamos acá al Larson. Vamos a escoger algunos de estos, a ver. Bueno, estos son como, ¿no? Nos dan la función, ya sea minimizar, maximizar, ¿no? No son funciones complicadas, ligaduras también son fáciles de trabajar, entonces aquí podrían utilizar podríamos resolver cualquiera de estos, así como lo hice, pero yo quisiera más bien ir a un problema. Bueno, no hay muchos problemas de este lado.
Bueno, este de aquí, a ver. El 31. Cualquiera de estos ya pueden hacer, ¿no? Vuelvo y repito, en estos les dan la función, objeto. Bueno, voy a hacer este de aquí, que estos de aquí, ¿cierto? Tienen 3 variables, ¿no? Este primero, este 13, a ver. Y luego pasamos a este de acá de aplicación. Todavía nos queda un tiempo. Entonces, ¿por qué nos faltó explicar uno de 3? A ver qué da. Bueno, no es un problema de modelación matemática, pero nos están dando la función objeto y la ligadura. Pero pilas que aquí es una función de 3 variables. Esta definición, esta propiedad se extiende también a una función de 3 variables. Veamos qué sucede aquí ahora. Bueno, entonces, estas funciones ya cumplen con los criterios del teorema, son diferenciables, porque al ser polinómicas no hay ningún problema, son continuas, derivadas parciales también son continuas. ¿Qué se necesita? El primer paso, según esto, resolver este sistema, pero para eso necesitamos los gradientes. Entonces, el gradiente de f de esta función, en este caso lo voy a ir a hacer yo de manera un poco más rápida, muy fácil, quedaría 2x, 2y y 2z. El gradiente de la ligadura, que es el vector compuesto por las derivadas parciales de esto con respecto a x, sería 1, para algo sencillo. Con respecto a y también es 1. Y con respecto a z, pues también es 1. Eso está, en este caso puede pasar, ¿no? 1, 1, nos dio constantes. ¿Qué significa? Tenemos, y ahora sí vamos a resolver el sistema, que será un sistema 4×4. Nos quedaría 2x igual a lambda por 1. Y de aquí ya encuentro, bueno, vamos a hacer todo el proceso de acá. 2y igual a lambda también por 1. Y 2z igual a lambda por 1. Y acá la ligadura, la misma, que es x más y más z menos 6 igual a 0. Entonces lo que pasa es que esto representa, creo que esto representa a un, bueno, esto no podemos decir qué es, ¿no? Porque esa es una hipersuperficie, pero parece que tiene la forma de un paraboloide, ¿ya? Que está sujeto a un plano. Esto es una superficie, estas pilas, ¿no? Simplemente podríamos decir qué tipo de función es, pero no se puede graficar. Ni esta sí, porque esto es un plano en el espacio, ¿ya? Pero esta es como una hipersuperficie, no lo podemos hacer, solamente podemos hacer el proceso. Entonces, ¿qué sucede de acá? De la primera, de las 3, podemos despejar x, y, z en términos de lambda, encontrar luego lambda, ¿ya? Y empezar a encontrar x, y, z. Hagamos eso. Entonces, de 1, 2 y 3 tenemos que x es igual a lambda medios, y es igual también a lambda medios, y z, pues también es igual a lambda medios, ¿ya? Si estos hubieran sido distintos, pues, ¿no? X a la 2, Y a la 3, Z a la 4, pues entonces aquí sí nos iban a dar distintos. En este caso, X, Y y Z son los mismos. Reemplazamos en 3, en 4. Hasta ahora nada extraño. Fácil. Entonces tenemos lambda medios
más lambda medios, más lambda medios, estoy reemplazando en 3, x, y, z, menos 6 igual a 0. De aquí vamos a encontrar el valor de lambda. Eso nos quedaría 3 veces lambda medios igual a 6. Entonces, de aquí lambda es igual a 4. Eso nos da lambda igual a 4. Si lambda vale 4, entonces x, y y z valdrán lo mismo. X es igual a y es igual a z igual a lambda medios igual a 4 medios igual a 2. Es decir, me genera solo un punto que tiene coordenadas 2,2,2 en x, y y z. Y entonces, como solamente son, y ahí estaría el primer paso, ya resuelto, ya encontramos el punto, evaluar f en cada uno de los puntos, solución, como es un solo punto, entonces evaluamos f en el punto. Y ese inmediatamente va a ser, en este caso, el mínimo. F evaluado en 2,2,2 igual. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Es decir, 3 veces 4. Es decir, 12. Y listo. Y eso es todo. El proceso no es complicado. Realmente va a ser sencillo, especialmente cuando hay funciones de este estilo. Entonces, este ejemplo lo puse porque el método se extiende para funciones de n variables, así no las podamos graficar en el espacio. Y no es necesario graficar tampoco, ¿no? Simplemente seguir la técnica. Yo hice la gráfica acá de esto, simplemente para comprender por qué se utilizan los gradientes, ¿no? Pero ya en adelante es fácil, inclusive mucho más fácil que el método de máximos y mínimos con el criterio de las segundas derivadas parciales. Bueno, nos queda tiempo para la aplicación. Y en este, ¿qué sucede con estos problemas? No hay muchos aquí. Casi que este que voy a hacer se parece mucho a los que están aquí, ¿no? Entonces yo ya escojo algunos de ellos para que ustedes también lo modelen y encuentren máximos y mínimos con los multiplicadores. Bueno, por allí. Veamos, entonces dice, si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden realizar, ¿no? Pero miren cómo esto fue rápido. Dice, un contenedor en forma de paralelepípedo rectangular ha de tener un volumen de 480 pies cúbicos. Usar multiplicadores de Lagrange para determinar sus dimensiones de manera que su coste sea el mínimo posible. O sea que vamos a minimizar el costo, no el área ni el volumen, el costo, sabiendo que la base cuesta 5 por pie cuadrado y las caras laterales 3 por pie cuadrado. Entonces, cuando uno va leyendo el problema, como no tenemos la función objeto, ni la ligadura, nada aquí, tenemos que modelar todo, ¿no? ¿Quién es la función objeto? Lo que se va a maximizar o minimizar. Minimizar. En este caso, y lo escribo todo, ¿no? Lo que vamos a minimizar es el costo. Por ende, debo encontrar la función de costo.
Si quieren la llaman z mismo, ¿no? La función de costo, que la vamos a llamar z, o si quieren la llaman c mayúscula, llamémosla z. Z entonces representa al costo. En este caso, z igual a ¿qué? Bueno, la figura, como es un problema geométrico, lo que hay aquí es un paralelepípedo rectangular. Vamos a tratar de hacer ese dibujito. Acá. Listo. Una caja, ¿no? Simplemente es una caja. Bueno, y entonces... bueno, ¿qué vamos a hacer con este dibujito? La idea, cada vez que van a hacer modelación matemática de este tipo, ubiquen el objeto en todo, yo diría que aquí, sí, lo vamos a ubicar casi lo mismo que se hizo en el problema con el que yo inicié pues este tema, ¿no? Lo vamos a ubicar en todo el centro, ¿ya? Digamos que aquí está en todo el centro del espacio. Entonces por acá vendría así, por acá vendría de este estilo, para acá vendría así. Bueno, algo más o menos de esa manera. Listo allí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay tres dimensiones, vuelve y juega X, Y y Z. O sea, un punto, por ejemplo cualquiera de la esquina, vas a representar el punto X, Y y Z. ¿Ya? Digamos que este punto es, aquí está pilas, aquí está X, Y. O sea, aquí queda X, acá queda en proyección pilas, ¿no? En proyección quedaría Y por acá arriba, bueno. ¿Ya? Y Z, pues es lo que hay desde el centro hacia arriba. Entonces, mucho cuidado aquí. No me permite mucho aquí como mirar, pero para acá es X, para acá es Y y para acá arriba sería Z. Pero pilas que, entonces, el X de dónde se mide, desde la mitad, ¿no? De aquí a acá sería X. Perdón, de aquí, desde el centro hasta acá, sería X. ¿Ya? Esto sería X. O sea, todo este sería 2 veces X, en otras palabras. Todo este sería 2 veces Y, a eso me refiero. Y todo esto sería 2 veces Z. Es lo que quiero que tengan en cuenta. Lo que pasa es que un punto cualquiera está determinado por las coordenadas X, Y y Z. Un punto de acá, ¿no? X, Y, Z. Cualquier punto. Entonces, bueno, no es que este esté en la base. Realmente voy a quitar esto de aquí. Sino que quiero que entiendan ese aspecto aquí en la modelación, ¿no? Que esto es 2 veces X, que esto es 2 veces Y y que esto es 2 veces Z. Así entonces, este prisma rectangular está en todo el centro, o su centro está sobre el centro del origen del espacio tridimensional. Bueno, ya con esto, ¿cómo quedaría la función de costo? Sabiendo que la base de este rectángulo cuesta 5 por pie cuadrado y las caras laterales 3 por pie cuadrado. Entonces, ¿cómo me quedaría Z? ¿Quién me responde? La función de costo. Sería .
¿Mm? 8x cuadrado y cuadrado de pronto. 8xy cuadrado. No, primero mira. Es el coste como del material, ¿no? O sea, a eso también se refiere. ¿Por qué? ¿Por qué del material? O sea, la base, o sea, de la superficie, mejor dicho, de esto, ¿ya? Estamos encontrándose el costo mínimo del material que se va a utilizar y el material es la superficie. Entonces, si leemos esto detenidamente, dice, la base cuesta 5 por pie cuadrado, y esto es área. La base es todo esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el costo de esta base? Es el área de la base multiplicado por su respectivo costo, ¿ya? Entonces, lo voy a poner así, en estos términos. Es el costo, ¿no? O sea, lo que cuesta cada pie cuadrado. En este caso dice 5. 5 veces por el área de la base. Y esto está en dólares, pues, ¿no? Más. Eso cuesta la base, ¿ya? Ahora, aquí hay una cosita que el problema no nos dice, ¿no? En este caso, no vamos a tomar esto de aquí, aunque un contenedor contendría todo, ¿no? Contenería todo, pues la base y el techo. Entonces, bueno, aquí puede que nos den dos soluciones teniendo en cuenta. Para este problema vamos a tomar esta base, pero también vamos a tomar el techo, ¿ya? Las caras laterales son estas que están alrededor. Entonces, si la base cuesta $5 por cada pie cuadrado, el techo también va a costar lo mismo. Entonces aquí le sumamos eso, ¿no? Más 5 veces el área del techo. ¿Listo? A pesar de que el problema no nos dice, pero uno lo asume. Más. Sigamos leyendo. Las caras laterales cuestan 3 por pie cuadrado. Cuando les digan caras laterales es todo alrededor de este paralelepípedo. Entonces, para no hacer tantas veces, aquí hubiese podido escribir, en vez de escribir 5, área de la base, más 5, área del techo, como son las mismas bases, entonces simplemente sería 2 veces 5, ¿no? Miren que aquí, voy a resumir para que no me quede más largo esto. Aquí sería 2 veces, o mejor así, 5, que es el costo en dólares, por 2 veces el área del techo y el área de la base y el área del techo, que es la misma, ¿no? Entonces, matemáticamente, el área de la base, si esto es 2x, esto es 2x y esto será 2y. Entonces, 2x por 2y. Y ahí estoy tomando el área de la base y el techo, ¿ya? Con este 2. Más. Ahora vamos con las caras laterales. Tomemos esta cara lateral de aquí, esta. Cuesta $3 por... Esta cara lateral es igual a la que está frente a él, entonces hay dos caras laterales iguales. ¿Y qué dimensiones tienen? Todo esto que es 2y, pilas, todo este largo que es 2y, y este alto que es 2z. Entonces, perdón, aquí sube. Así, estamos bien. 2x y 2z. 2y, perdón, 2y y 2z. ¿Ya? Y me falta esta de acá. ¿Ya? Estas transversales. Entonces sería más. También cuestan 3 porque también es lateral. 3 veces por 2. Este 3 y este 3 y este 5 son los valores en dólares. Este 2 es porque se duplican ya las áreas. Este 2 también se duplica y este 2 también es porque se duplica. En este caso, esta área de aquí que es igual a la que está al frente. Y por lo tanto sería 2 veces x por 2 veces z, que sería su altura. Y ahí queda. Entonces, ese sería el modelo del costo. Por lo tanto, nos quedaría, haciendo estas cuentas, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 5,
40 XY. Más. Aquí otra vez nos queda 8. 24 YZ. Más 24 también, pero no es YZ, sino XZ. Y esta es la función objeto. ¿Listo? Es una función de costo. Y todo esto va a dar en Z, nos va a dar pues en dólares también, se va a leer en dólares, ¿no? Por pie cuadrado. Miren, por pie cuadrado. O sea, ¿esto cómo se lee el resultado? Pues el valor en dólares siempre por pie cuadrado. Esa es la función objeto y la función de ligadura. Noten que la función objeto es una función, en este caso, de 3 variables. Ve, aquí una cosa que voy a corregir, ¿no? No le vamos a llamar al costo Z, porque miren el error que estoy haciendo. Z aparece por acá, no me había dado cuenta. Lo que pasa es que este modelo del volumen de este paralelepípedo, pues tiene 3 variables, entonces no puedo llamarlo Z, debería de haberlo llamado W. Corrijo ese aspecto. Si no, ahí entro en conflicto y no me va a dar. Entonces, a esto llamémoslo W. Pues acá también, Z no es, sino W. Ya la costumbre, porque veníamos trabajando modelos en 2 variables y este modelo ya es en 3. Aparece Z por acá, es una variable independiente y la dependiente pues es el costo, ¿no? Que es W. Entonces ahí lo cambio. W es el costo. Entonces, ¿quién será la función de ligadura? Debe ser también una función de 3 variables. ¿Y dónde está eso? ¿Quién será la restricción? ¿Quién me puede decir? Ya casi terminamos. ¿Cuál será la restricción en este problema? ¿Mm? Brian Miguel Rivera. Sí, profe. ¿Cuál será la restricción? Debe haber alguna condición. A ver. Lee el problema. Debe haber una condición de este paralelepípedo. Una capacidad debe tener. ¿Cuál es? Está fácil allí. Ahí lo está ¿Volumen? diciendo. Exacto, ¿no? Esas son las restricciones. O bien, si es un problema geométrico, en este caso de un contenedor, pues su capacidad máxima, ¿no? Esa es su restricción. Tiene una capacidad máxima o un volumen, en este caso, máximo de 480 pies cúbicos. A eso está restringido, ¿no? A su volumen. Obviamente vamos a encontrar el costo mínimo para esta capacidad de 480 pies cúbicos. Entonces, la restricción es el volumen. Por ahora, no matemático, es el volumen que es de 480 pies cúbicos. Todo está en pies, no hay problema, ¿no? 480 pies cúbicos. Pero esto representa un modelo matemático y es fácil. Con las dimensiones que tenemos de este paralelepípedo o prisma rectangular, ya sabemos que este largo vale 2y, esto vale 2x y esto vale 2z. Entonces, ¿cómo me quedaría el volumen de este prisma? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué me dice? 2x por 2y por 2z igual a 480. Listo, igual a 480, es decir, 8 x, y, z igual a 480. Y esta que está aquí representa a g de x, y y z igual a c.
¿Listo? Entonces, esta es la función de ligadura y esta es la función objeto. ¿Qué queda por hacer? Y eso quedaría como tarea. Gradiente de f, gradiente de g, que son fáciles, son funciones fáciles de calcular los gradientes, y encontrar el punto mínimo, hacer todo lo demás. ¿Listo? Les queda entonces hacer este proceso. Yo lo hice aquí en este ejemplo. Algo parecido saldrá. Y si no, ya me comentan en la próxima clase. ¿Listo, señores? Entonces, 10:55. Nos encontramos el viernes por este mismo medio. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.